¿Qué tal? Buenos días. En esta ocasión vamos a ver la distribución de tipo Poisson. Bueno, para empezar a ver esta distribución vamos a ver este ejemplo. Vamos a ver, dice, considere la transmisión de n bits sobre un canal de comunicación digital. Sea la variable aleatoria x el número de bits transmitidos de manera errónea. Cuando la probabilidad de transmitir un bit de manera errónea es constante y las transmisiones son independientes, x tiene una distribución binomial. Sea p la probabilidad de transmitir un bit de manera errónea. Entonces, pues este es un ejemplo muy clásico, ¿no? Dice, entonces, el valor esperado de x es igual a np. Es decir, en el ejemplo pasado podemos reconocer esta situación como una distribución binomial donde nos están dando un número constante de ensayos, una probabilidad de éxito, y nos interesa saber el número de éxitos en esa serie de ensayos. Entonces sabemos que la media se calcula como NP, es decir, el número de ensayos por la probabilidad de éxito. Luego dice, ahora supóngase que el número de bits transmitidos aumenta y la probabilidad del error disminuye, de modo que NP se mantenga igual a una constante, por ejemplo, lambda. Entonces, ¿qué es lo que vamos a considerar? Vamos a considerar que el número de ensayos que hacemos aumenta, y a su vez la probabilidad disminuye. Esto es, por ejemplo, si yo quisiera hacer que esta multiplicación se mantenga, no sé, en lambda igual al 2. Yo puedo decir, por ejemplo, que n es igual a 4 y p es igual a 1/2. O bien, si quiero aumentar n, puedo decir que n es igual a 8, pero p va a ser igual a 1/4. O si quiero irme a los extremos, puedo decir que n sea igual a 100 y p sea igual a 1/50, ¿no? Si se fijan, lo que estoy haciendo es n lo estoy aumentando y a su vez p está disminuyendo. El chiste aquí es que esta media se mantenga igual a una constante, un número constante. Dice, esto es, n aumenta y p disminuye, de modo que el valor esperado de x permanezca constante. Bueno, suponiendo esta situación donde el número de ensayos aumente y mi probabilidad, a medida que los números de ensayos aumenten, mi probabilidad disminuya, vamos a analizar matemáticamente qué es lo que sucede. Entonces, suponiendo que yo tengo una distribución binomial, como el caso de la transmisión de n bits, ¿verdad? Donde tengo una probabilidad constante de éxito y tengo que mi variable aleatoria es el número de éxitos obtenidos en esa serie de ensayos, pues puedo entonces decir que mi función de probabilidad es la fórmula de la binomial, la cual ya habíamos visto, que es n combinatorio con x, donde n es el número de ensayos, por la probabilidad de éxito a la x, por la probabilidad de fracaso a la n menos x. Vamos a ver algebraicamente qué sucede. Este 1 menos p elevado a la n menos x yo lo puedo separar usando la ley de los exponentes. Una resta de exponentes puedo modelarla como pues una multiplicación. En este caso sería 1 menos p elevado a la n por 1 menos p elevado a la menos x, ¿no? Ok, esta p que yo tengo aquí la voy a multiplicar por n arriba y n abajo, y con esto pues sería np sobre n, ¿no? Y con esto pues garantizo que no pasa nada, o sea, no se altera aquí la expresión. Ya vemos que n se divide con n y esto sigue siendo p a la x, ¿no? Ahora, esta combinatoria, quiero que se fijen muy bien cómo se desarrolla. Acuérdense que este combinatorio, la fórmula del combinatorio nos decía que en la parte de arriba era n factorial, y en la parte de abajo era n menos x factorial,
por x factorial, ¿sí? En la parte de arriba, o sea, el n factorial, ¿cómo se desarrolla? Sería n por n-1, por n-2, por n-3, por n-4 y así sucesivamente. Ahorita vamos a ignorar este término. Sería hasta llegar a 1 factorial, ¿no? Ahora, la parte de abajo, donde debería de estar n menos x factorial, ¿sale? ¿Por qué no la pusimos aquí? Pues porque la dividimos con el n menos x factorial de arriba. Es decir, si yo digo, por ejemplo, que n sea igual a 10, por decir algo, voy a tener arriba que n factorial sería 10 por 9, por 8, por 7, por 6, hasta por 2, por 1 factorial. Pero fíjense que abajo, al yo tener n menos x factorial, ¿verdad? Lo que hago es buscar arriba donde esté el n menos x factorial. Dicho de otro modo, voy a continuar la serie n-1, n-2, n-3, n-4 hasta llegar a n menos x factorial, ¿sí? Una vez llegando a n menos x factorial, lo que voy a hacer es dividir el n menos x factorial de arriba con el n menos x factorial de abajo. Y entonces abajo voy a tener nada más x factorial y arriba la pregunta es ¿qué voy a tener? Pues si se fijan, si yo dividí arriba n menos x factorial, el último factor que quedó aquí arriba es n menos x más 1. Por ejemplo, si yo tengo 10, n igual a 10, sería 10 por 9, por 8, por 7. Y no sé, si yo quiero llegar hasta el 5, por ejemplo. 10 por 9, por 8, por 7, por 6, por 5 factorial, ¿no? No, disculpa, por 5 factorial. Y yo, supongamos que yo tengo otro 5 factorial aquí. Este 5 factorial lo divido con el 5 factorial de arriba. ¿Y qué me quedó entonces? Pues me quedó 10 por 9, por 8, por 7, por 6. Fíjense que ya eliminé los factoriales, nada más me quedó que el último factor es el factorial que dividí, ¿verdad? Más 1, es decir, en este caso sería n menos x más 1. Bueno, pues pasando a la siguiente expresión, fíjense que esto no lo voy a tocar ahorita, lo voy a pasar igual, pero lo que voy a hacer ahora es esta NP, ¿verdad? Como ya habíamos dicho que NP va a ser igual a una constante lambda, lo que voy a hacer es que NP lo voy a sustituir por lambda, de tal manera me va a quedar lambda entre n a la x. Y sabemos entonces por propiedad de los exponentes que el exponente en una fracción pues simplemente se distribuye en el numerador y en el denominador. Y me queda lambda a la x entre n a la x. Aquí voy a hacer lo mismo en esta p. Voy a hacer lo mismo que hice aquí. Le voy a poner una n arriba y una n abajo para que me quede np sobre n. Y bueno, esto lo voy a dejar tal cual, ¿sale? ¿Qué es lo que voy a hacer después? Fíjense, este NP se lo voy a cambiar por este lambda para que quede lambda entre n. Y aquí en esta P voy a hacer exactamente lo mismo, le voy a poner una n arriba, una n abajo y la NP de arriba la voy a cambiar por una lambda para que me quede lambda sobre n elevado a la menos x obviamente, y aquí pues elevado a la n. Esto, fíjense qué pasó aquí. Aquí yo tenía abajo una n a la x. ¿Y por qué tengo un x factorial? Pues si se fijan, esta expresión de aquí, esta división y esta división son dos factores, o sea, es una multiplicación. Lo que hago es cambiar los denominadores, intercambiar los denominadores. Esto es válido al ser una multiplicación, no afecta en nada, ¿verdad? El x factorial entonces de aquí lo voy a pasar aquí y el n a la x la voy a pasar acá, ¿sale? Bueno, aquí ahora la pregunta es ¿cuántas n's tengo aquí abajo? Bueno, pues si yo tengo n elevado a la x, ¿verdad? Voy a tener
x n se podría decir, ¿verdad? N por n por n por n por n por n, x veces, ¿no? Ahora la pregunta sería, ¿cuántas multiplicaciones tengo arriba? Es decir, en el numerador, ¿cuántos factores tengo? Bueno, pues vamos a ver. Fíjense, contando a n y n menos 1, ¿cuántos factores hay? Son 2. Ahora, contando a n, n menos 1 y n menos 2, ¿cuántos factores tengo? Tengo 3 factores. Si se fijan, aquí, para saber cuántos factores tengo, únicamente tengo que ver el último número constante. En este caso, por ejemplo, yo tengo el 2, ¿sale? ¿Qué es lo que hago para saber cuántos factores tengo en total? Pues únicamente le sumo 1 a este número. Es decir, 2 más 1, 3. Entonces tengo 3 factores, ¿no? Va a pasar lo mismo aquí, miren, o sea, la serie sigue, y la serie termina en n menos x más 1, ¿no? Bueno, aquí lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a agrupar en un paréntesis este x más 1. Lo que voy a hacer es que voy a poner n menos paréntesis x menos 1, ¿no? Entonces aquí no sé si tenga una pluma por aquí, no sé si vamos a hacer así algo rápido. O sea, tengo n menos x más 1, entonces lo que voy a hacer es tener n menos, sería n menos x menos 1, ¿sí? O sea, teniendo esto, entonces sería n menos x, menos por menos más, sería 1, n menos x más 1, ¿no? Este número de aquí, que tengo aquí, habíamos dicho que le tengo que sumar 1, entonces tendría x, ¿verdad? Menos 1 y más 1. X menos 1 más 1 pues es igual a x, así de sencillo, ¿sale? Entonces estoy concluyendo que arriba tengo x factores, o sea, tengo x paréntesis, ¿no? Entonces, como arriba tengo x factores y abajo también tengo x factores, ¿verdad? Pues entonces puedo separarlos, ¿verdad? Como una multiplicación de divisiones, es decir, puedo separar n sobre n por n menos 1 sobre n, por n menos 2 sobre n, por n menos 3 sobre n, y hasta llegar a n menos x más 1 sobre n, que es lo que tenemos aquí, ¿vale? Entonces, teniendo esto lo dejo igual, lambda a la x entre x factorial, y aquí dejo igual 1 menos lambda sobre n elevado a la n, y pues aquí lo dejamos tal cual, 1 menos lambda sobre n elevado a la menos x. ¿Qué es lo que voy a hacer ahora? Vamos a retomar entonces la última expresión, y como dijimos que vamos a aplicar el método cuando n, o sea el número de ensayos, es muy grande, pues vamos a aplicar el límite cuando n tiende a infinito. Aplicando el límite cuando n tiende a infinito, vamos a obtener lo siguiente. En este caso, ¿qué va a pasar, verdad? Si cada uno de estos factores, por ejemplo, n menos 1 sobre n, lo vuelvo a separar. Lo vuelvo a separar como n sobre n menos 1 sobre n. Pues sabemos que n sobre n es 1, que es lo que tenemos aquí, menos 1 sobre n, menos 1 sobre n. Este n sobre n, pues sabemos que es 1, se elimina. Y aquí vamos a hacer lo mismo, vamos a separar n entre n menos 2 sobre n, que sería n entre n1 menos 2 sobre n, menos 2 sobre n. Y así sucesivamente hasta llegar a n entre n, que es 1, menos x sobre n, que aquí está, menos x sobre n, más 1 sobre n, que es esto de aquí.
Lambda x sobre x factorial lo pasamos igual. 1 menos lambda sobre n a la n lo pasamos igual. Y 1 menos lambda sobre n elevado a la menos x lo pasamos igual, ¿no? Ahora sí, vamos a aplicar el límite cuando n tiende a infinito. Sabemos que si n es infinito aquí, esto se hace 0 y 1 menos 0 es 1. Entonces, teóricamente, este paréntesis se elimina. 1 menos 2 entre infinito, 2 entre infinito es 0. 1 menos 0 sigue siendo 1. Y esto pues sigue siendo 1. 1 por 1 pues se elimina igual. Y todos, si se fijan, todos los paréntesis que tenemos aquí se van a eliminar hasta llegar a 1 menos x entre infinito igual x entre infinito es 0 más 1 entre infinito también es 0 y esto sigue siendo 1, o sea, todo esto se va a eliminar. Esto se elimina, esto se elimina y esto se elimina. Me va a quedar lambda a la x entre x factorial. En este caso, 1 menos lambda sobre n, ¿verdad? N, si es infinito, pues entonces lambda entre 0, entre infinito es 0. 1 menos 0 sigue siendo 1, ¿verdad? Pero fíjense aquí una cosa. En este caso, 1 menos lambda entre infinito, aquí, pues si me da 1. Y 1, pues a la menos x, pues es 1. Entonces esto también se elimina. Esto de aquí, ¿por qué no lo puedo eliminar? Porque esto de aquí es un número elevado al infinito. O sea, me va a quedar al final esta lambda x sobre x factorial por 1 menos lambda sobre n elevado a la n. La pregunta, como les decía, es ¿por qué esto no se puede eliminar? Porque 1 elevado a la infinito no es 1. Pues porque por ley de cálculo 1 elevado al infinito, ¿verdad?, es infinito. Esto es una definición, como en muchas tantas de cálculo, que 1 elevado a la potencia infinito es infinito. Esto es una indeterminación, no lo puedo simplificar. ¿Cómo le hago para simplificarlo? Lo que voy a hacer es usar una propiedad de cálculo, que es la siguiente. El límite cuando n tiende a un valor a de una función f elevado a la potencia g, ¿verdad? Esto es igual al límite cuando n tiende a una constante a, ¿verdad? De un exponencial elevado a la gx por f de x menos 1. Aquí hay un ligero, pareciera que hay un pequeño error. Aquí en realidad sería límite cuando x tiende a, ¿sí? Entonces, pues bueno, la idea es que cuando tenemos esta forma, ¿verdad?, esta forma de aquí, de una función elevada a una potencia, puedo reemplazarla por un exponencial elevado a la potencia por la función menos 1. Esto en nuestro caso, ¿cómo sería? Nuestra potencia sería n, es decir, nuestra g sería n y nuestra f sería 1 menos lambda sobre n. Por lo tanto, ¿cómo quedaría? El límite cuando n tiende a infinito, ¿no?, de 1 menos lambda sobre n elevado a la n, es decir, esto que tenemos aquí, es igual al límite cuando n tiende a infinito de un exponencial elevado a la potencia, ¿verdad? ¿Quién sería mi potencia? Sería n, e elevado a la n por mi función, que mi función sería 1 menos lambda sobre n, 1 menos lambda sobre n, menos 1, ¿no? Sería 1 menos lambda sobre n menos 1. Entonces esta es una propiedad muy útil en cálculo que nos ayudará en este caso. Lo único que tenemos que ver es una función, una potencia y un límite. Y esto lo puedo cambiar, ¿verdad? En lugar de poner mi función elevada a una potencia, lo cambio a un exponencial
elevado a la potencia, ¿verdad? De, pues, valga la redundancia, como lo que valga mi potencia, en este caso e a la n, por mi función menos 1, ¿sale? Y bueno, 1 menos 1 es 0, n por menos lambda sobre n, la n se elimina arriba y abajo, y nada más me va a quedar menos lambda como exponente, e a la menos lambda. Y utilizando esta propiedad, entonces decimos que todo este límite lo podemos cambiar por e a la menos lambda, ¿no? Este paréntesis entonces sería e a la menos lambda. Y bueno, pues aquí el límite aquí ya no tiene efecto sobre esto porque ya no tenemos ninguna n. Conclusión entonces, lo que empezamos haciendo como la probabilidad de x igual a x, ¿verdad? Nos resultó un exponencial elevado a la menos lambda por lambda a la x entre x factorial, donde lambda es una constante que se refiere a la media, ¿de acuerdo? Se refiere a la media NP, ¿no? Y bueno, pues x sería mi variable aleatoria, e es una exponencial, y si se fijan, esta sería entonces la fórmula para calcular cualquier probabilidad de una variable aleatoria con distribución Poisson. Dice, la distribución obtenida como el límite en el ejemplo anterior es mucho más útil que lo que la deducción misma deja entrever. Para eso voy a hacer el siguiente ejemplo. Bueno, lo que hicimos pues es un ejemplo de que vamos a trabajar más que nada con distribuciones donde se maneje mucho este valor, que es la media. Lo vamos a ver más adelante. Bueno, vamos a ver este ejemplo. Dice, las fallas superficiales de un alambre de cobre se presentan de manera aleatoria. Sea x la variable aleatoria que cuenta el número de fallas superficiales de un alambre de cobre de longitud L milímetros, y supóngase que el número promedio de fallas en esos L milímetros es lambda. La distribución de probabilidad de x puede obtenerse con un razonamiento similar al del ejemplo pasado. La longitud del alambre se divide en n subintervalos de longitud más pequeña, por ejemplo de 1 micrómetro cada uno. Si el subintervalo seleccionado es lo bastante pequeño, entonces la probabilidad de que en él se tengan más de una falla es insignificante. Esto lo que nos dice es lo siguiente. No sé si recuerden que habíamos dicho que partíamos de una distribución binomial. De esta distribución vamos a considerar un número de ensayos muy grande, y en contraparte la probabilidad disminuye para mantener la media o el valor medio constante, ¿no? Y pues aquí me dice, yo voy a tener un alambre, ¿no? Un alambre de cobre, y pues este alambre va a ser de longitud L, o sea, de longitud L. Este alambre lo que voy a hacer, pues dividirlo en subintervalos muy pequeños, o sea, subintervalos muy pequeños, ¿vale? El caso es el siguiente. Al hacer esto, ¿verdad? Cada uno de los subintervalos que yo tenga sería como mis muestras, o sea, mis ensayos, perdón. Si yo este alambre lo divido en números extremadamente pequeños, yo estaría diciendo que cada uno de estos subintervalos sería como un ensayo, ¿no? Entonces, cada uno de este subintervalo, cada uno de estos subintervalos, cada uno, tendrá la misma probabilidad, aunque esta probabilidad, al haber muchos ensayos o al haber dividido este alambre de cobre en subintervalos muy pequeños, la probabilidad será muy pequeña, o sea, la probabilidad va a ser muy pequeña, pero el número de ensayos va a ser muy grande. Sin embargo, pues se va a cumplir, en este caso, que la probabilidad en este subintervalo y en este subintervalo y en este subintervalo, la probabilidad va a ser la misma, ¿no? Entonces, dice, por otra parte, puede interpretarse la hipótesis de que las fallas se presentan de manera aleatoria como una implicación de que cualquier subintervalo tiene la misma probabilidad P de contener una falla. Era lo que decíamos,
cuando hacemos esto, cada subintervalo va a tener la misma probabilidad de falla. Luego dice, finalmente, si se supone que la probabilidad de que un intervalo contenga una falla es independiente de la de otros subintervalos, entonces la distribución de X puede modelarse de manera aproximada con la de una variable aleatoria binomial. Entonces, dice, dado que el valor esperado de X, ¿verdad?, es igual a una constante lambda igual a NP, lo que nosotros podemos hacer es, podemos despejar esta P, esta probabilidad, para que nos quede lambda sobre N igual a P. Si a nosotros nos dicen entonces el valor medio es de 5, ¿verdad?, y me dan pues ahora sí que un determinado número de n, pues yo puedo calcular la probabilidad como lambda entre n, ¿no? Después nos dice con subintervalos pequeños, que ya habíamos platicado que n es muy grande, p es muy pequeña, la distribución de x se obtiene de igual manera que el ejemplo anterior. Bueno, en este ejemplo dice el intervalo que fue dividido era la longitud de un alambre de cobre, pero puede aplicarse para cualquier situación similar. En resumen, ¿verdad?, cuando hablamos de una distribución de tipo Poisson, estamos tratando situaciones donde trabajamos con unidades de tiempo o intervalos, en este caso, de longitud, de área, de volumen, ¿verdad? Los más usados es intervalos de tiempo, ¿vale? Y bueno, pues aquí nada más como una definición nos dice, dado un intervalo de números reales, supóngase que el conteo de ocurrencias es aleatorio en dicho intervalo, si este puede dividirse en subintervalos, como lo hicimos nosotros en el ejemplo del alambre, suficientemente pequeños, ¿verdad?, tales que la probabilidad de más de una ocurrencia en el subintervalo es 0. Pues esto es obvio, habíamos dicho que al hacer subintervalos extremadamente pequeños, la probabilidad es muy pequeña, casi que 0, ¿no? Después dice, la probabilidad de una ocurrencia en un subintervalo es la misma para todos los subintervalos y es proporcional a la longitud de estos, ¿no? Entonces, cada subintervalo, ya habíamos dicho, la misma probabilidad, aunque sea muy pequeña. Y la número 3 dice, el conteo de ocurrencias en cada subintervalo es independiente del de los demás subintervalos. Pues es la suposición de independencia que hemos trabajado, que pues como dice, el conteo de ocurrencias en cada subintervalo no depende del de los demás subintervalos, ¿no? Esto pues es más que nada una definición, es algo más formal para decir que son lo que cumple para que sea una distribución Poisson, ¿verdad? Si cumple estas tres, entonces se dice que el experimento es de un proceso de distribución Poisson, ¿no? Luego dice, si el número promedio de ocurrencias en el intervalo es lambda mayor que 0, la variable aleatoria x, que es igual al número de ocurrencias en el intervalo, tiene una distribución Poisson con parámetro lambda, y la función de probabilidad de x es pues la que ya habíamos deducido, ¿no? En este caso pues nada más decir que para identificar una distribución de tipo Poisson debemos de ver siempre que nos esté tratando un tema de pues que involucre longitud, que involucre tiempo, que involucre volumen, que involucre área, y lo más importante también, que involucre media, un valor promedio, ¿no? Una media o un valor promedio. Y ya sabiendo esto, pues es muy fácil identificar un tipo de distribución Poisson. Las características, pues es lo que les decía, nos interesa contar el número de veces que ocurre un cierto fenómeno durante un periodo de tiempo fijo o una región fija del espacio, es decir, unidimensional, bidimensional o tridimensional, que es longitud, área o volumen. Ejemplos, pues número de visitantes diarios a un museo, número de efectos en un metro de tela, de tiempo también no importa. Todo experimento
con estas características sigue el modelo de distribución de Poisson, ¿no? Bueno, aquí, por ejemplo, nos dice, es importante usar unidades que sean consistentes. Por ejemplo, si a mí me dicen el número promedio de fallas en 1 milímetro de alambre es 3.4. Entonces, el número promedio de fallas en 10 milímetros de alambre sería 34. Esto es obvio porque pues si yo tengo 1 milímetro de alambre y yo sé que el número medio de fallas es 3.4, entonces en 10 milímetros, si esto lo veo 10 veces, multiplicado 10 veces, pues entonces el número promedio de fallas también sufre el mismo efecto, se multiplica por 10. O por 100, o sea, si es por 100, se multiplica por 100. 100 milímetros equivaldría a 340 fallas en el alambre. ¿Ah? Bueno, fíjense, en este caso vamos a ver, este caso dice, supóngase que para el caso del alambre, el número de fallas está descrito por una distribución Poisson con una media de 2.3 fallas por milímetro. Fíjense, 2.3 fallas por milímetro. Y ya me dijo que es una media, un promedio de 2.3 fallas por milímetro. Determínese la probabilidad de obtener exactamente 2 fallas en 1 milímetro de cobre. Aquí me está diciendo una media de 2.3 fallas por milímetro. Y me está diciendo en ese mismo milímetro de alambre, en ese mismo milímetro, 1 milímetro, ¿cuál es la probabilidad de obtener exactamente 2 fallas? Bueno, pues aquí ya me dio todo, me dio el valor de lambda, la media, 2.3, ya me dio el valor de mi variable x, ¿verdad? Que es lo que a mí me interesa. Sea x el número de fallas en 1 milímetro de alambre, entonces pues la media sería 2.3 fallas. Lo único que tenemos que hacer es sustituir en nuestra fórmula de e a la menos lambda, esta de aquí, e a la menos lambda, por lambda a la x entre x factorial. Fíjense entonces que lo único que aquí estamos usando como parámetro es el parámetro lambda, que sería 2.3. E a la menos 2.3 por 2.3 al cuadrado entre 2 factorial, que es este 2 de esta x. Y ya, lo único que tenemos que hacer es multiplicar y nos va a dar 0.2657 la probabilidad. Lo siguiente nos pide, calcula la probabilidad. Fíjense cómo cambia la cosa. Ahora a mí me interesa saber que haya 10 fallas, pero no en este milímetro de alambre, sino en 5 milímetros de alambre. Ya no es 1 milímetro, ya son 5, ¿verdad? Yo sé entonces que en 1 milímetro hay 2.3 fallas en 1 milímetro de alambre, ¿no? Entonces, en 5 milímetros, ¿cuántas fallas promedio habría? Pues tengo que multiplicar 2.3 por 5. Aquí está. La media sería 2.3 por 5 y esto sería igual a 11.5. En estos 5 milímetros tendría 11.5 fallas. Y esta sería entonces la media que voy a trabajar, 11.5. ¿Y qué hay que hacer ahora? Pues hay que hacer lo mismo que hicimos acá. Como ahora me pide x igual a 10, ¿verdad? 10 fallas en esos 5 milímetros de alambre, pues lo único que voy a hacer es probabilidad de x igual a 10 sería igual a e a la menos lambda, donde lambda, recordad, es la media que ya calculamos, e a la menos 11.5 por lambda a la x, es decir, 11.5 a la 10 entre x factorial, o sea, 10 factorial. Haciendo la multiplicación, esto nos daría 0.113. Bueno, pues si se fijan, esto no tiene chiste, es algo súper sencillo. Vamos a ver esta siguiente diapositiva. Dice, determínese la probabilidad de tener al menos una falla en 2 milímetros de alambre. La palabra al menos, cuando menos, mínimo, ¿verdad? Me dice que a mí me interesa saber la probabilidad de tener una o dos o tres o cuatro fallas, ¿verdad? Más de una falla o una falla en 2 milímetros de alambre, ¿verdad? Como yo ya sé que 2.3 fallas por milímetro,
Entonces tengo que multiplicar este 2.3 por 2. Y es lo que tenemos aquí. 2.3 por 2 serían 4.6 fallas, ¿no? Y bueno, pues como me pregunta la probabilidad de x mayor o igual a 1, ¿verdad? Yo voy a hacer la propiedad de la función acumulada, que dice la probabilidad de x mayor o igual a 1, pues es lo mismo que decir 1 menos la probabilidad de x igual a 0, ¿no? Y bueno, pues nada más sería calcular la probabilidad de x igual a 0. Fíjense cómo quedaría. Miren, voy a pasar a la fórmula de aquí. E a la menos lambda por lambda a la x. Lambda a la x sería lambda a la 0, que sería igual a 1. Y x factorial sería 1 factorial, que sería 1. Perdón, sería 0 factorial igual a 1. Esto es 1, esto es 1, se va, y nada más me queda e a la menos lambda. ¿Qué es lo que tenemos aquí? Miren, e a la menos lambda, e a la menos 4.6. Y esto sería igual a 0.9899, casi 99%, ¿no? Bueno, vamos a ver este ejemplo rápido. Dice, la contaminación es un problema en la fabricación de discos de almacenamiento óptico. El número de partículas contaminantes que aparecen en un disco óptico tiene una distribución Poisson y el número promedio de partículas por centímetro cuadrado de superficie del medio de almacenamiento es 0.1. Entonces, 0.1 de probabilidad, en este caso, número promedio, fíjense, aquí está la palabra clave, número promedio de partículas por centímetro cuadrado. Mis unidades ahora van a ser de área, de centímetro cuadrado, ¿sale? Recuerden que aquí estamos, como les había dicho anteriormente, trabajando ya sea con longitudes, con áreas, con volúmenes o con tiempo. Dice, el área de un disco bajo estudio, es de 100 centímetros cuadrados. Encuéntrese la probabilidad de encontrar 12 partículas en el área del disco. Entonces, si a mí me dicen el número promedio de partículas por centímetro cuadrado es de 0.1, ¿qué es lo que tengo que hacer? Pues primero ver cuánto sería para 100 centímetros cuadrados, que sería en este caso pues una multiplicación 0.1 por 100, 0.1 por 100, y esto sería 10 partículas, ¿sale? Y bueno, ¿qué es lo que voy a hacer ahora? Me pide, encuentra la probabilidad de encontrar exactamente 12 partículas en el área del disco. Para eso tengo que sacar la probabilidad de x igual a 12, ¿sí? Y esto será igual a e a la menos lambda, donde lambda ya lo sacamos, queda igual a 10, por lambda a la x, que es 10 a la 12, entre x factorial, que sería 12 factorial, y esto será igual a 0.095, ¿sale? Después me preguntan, encuéntrese la probabilidad de que no haya partículas contaminantes en el área del disco bajo estudio. Que no haya partículas contaminantes, pues entonces esto sería sacar la probabilidad de x igual a 0, ¿sí? En el anterior me pedía encontrar 12 partículas, ahora me pide encontrar 0 partículas. Probabilidad de x igual a 0, pues ya habíamos dicho que 0 factorial pues nos daría 1, y lambda a la x sería lambda a la 0, que sería 1. Nada más haría evaluar e elevado a la menos lambda, y e a la menos lambda es e a la menos 10. Esto sería un número muy pequeño, 4.54 por 10 a la menos 5, ¿no? Entonces con esto pues como podemos ver la probabilidad es pues muy pequeña, ¿no? Y bueno, pues con esto si se fijan son pues casos muy sencillos. Lo único que tenemos que ver para identificar un ejercicio de tipo de Poisson es ver que estemos trabajando con lo que son unidades de longitud, unidades de tiempo, de área, de volumen, y pues que nos esté mencionando un valor medio, un valor de promedio, ¿no?
Y bueno, pues esto sería la distribución Poisson. Es un poco más diferente a las anteriores, pero pues la solución de los casos pues es relativamente sencilla. Bueno, pues con esto nada más quedaría ver lo que es la media y la varianza. Por definición, para esta distribución, la media y la varianza se definen únicamente como la media, ya dijimos que era lambda, y la varianza pues da la casualidad que también es lambda, o sea, la media y la varianza son iguales. Bueno, pues con esto, ahora sí, concluimos con esta presentación. Sería el último tema. Les agradezco mucho que hayan visto este video. Muchas gracias y pues nos vemos en la próxima. Hasta luego.